Vamos a leer hoy para preparar nuestros corazones para el mensaje del capítulo 8 de Juan, los versículos 12 al versículo 20. Dice así: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Pues vamos a continuar preparando nuestros corazones con un himno que es una oración, así que vamos a pedir que el Señor nos hable.
Es nuestro deseo hoy que Dios nos hable por medio de su palabra. Así que vamos a ir al mensaje en esta mañana. El mensaje, he puesto como título para este mensaje, 3 padres, en el capítulo 8 de Juan, en que volvemos a ver esta frase de Jesús: de cierto os digo. El pasaje en sí es un pasaje fascinante. El pasaje comienza pues unos 6 meses después del último pasaje que hemos mirado en el capítulo 6 de Juan. Allí habíamos visto más o menos en lo que suponemos que es la Pascua de los judíos, que sería primavera, pero ahora han corrido estos 6 meses y encontramos a Jesús una vez más bajando a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Sabemos que esta es la fiesta que se hacía después de la cosecha, para dar gracias a Dios por todo lo que Dios había provisto para su pueblo. Entonces vemos que Jesús vuelve a Jerusalén. En el capítulo 7, versículo 2, vemos que al principio sus hermanos quieren que baje con ellos a la fiesta, cosa que no hace Jesús, pero luego después, secretamente, Jesús sí que baja a Jerusalén. Y encontramos que Jesús, estando ahí en Jerusalén, pues se proclama esa agua viva, y el que bebe jamás volverá a tener sed. Pero notamos que despierta una vez más ese deseo contra él, y los líderes de los judíos ya empiezan a tramar un plan, un complot para intentar prender a Jesús. Pero conforme están con este pensamiento, notamos que sacan otro plan de la manga. El capítulo 8 comienza con una historia curiosa, una historia que he llamado aquí una trampa que ponen para Jesús. ¿Cuál es esta historia? Pues esta es la historia muy famosa de cuando traen a una mujer adúltera a Jesús. Ahora puede que me digas: David, ¿por qué lo llamas un complot? O sea, era la mujer que había pecado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es un detalle curioso notar que dijeron los líderes que habían cogido a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Y sin embargo, solo traen a la mujer delante de Jesús. Ahora recordemos, cuando leemos en el Antiguo Testamento sobre la ley de Moisés, la ley de Moisés hablaba de lo que es el pecado del adulterio. Pero cuando habla de las consecuencias, en ningún momento pone las consecuencias para la mujer y el hombre sale libre. Eso no es justicia. Más bien, ponía la misma condición sobre el hombre y sobre la mujer que participaba voluntariamente. Obviamente estamos hablando de un caso distinto si es un caso de violación. Pero si es un caso de adulterio, este hombre tendría que haber estado ahí también. Y sin embargo, si habían capturado a ella en el acto mismo, ¿qué pasó con él? Y no había aparentemente ningún esfuerzo de buscar a este hombre para hacerle justicia, no, solo querían apedrear a esta mujer. ¿Cuál era el plan aquí? Pues yo creo que el plan era ponerle a Jesús en una situación en que realmente era imposible actuar. O sea, si decía sí, apedrear a esta mujer es lo que merece, pues podría tener problemas con Roma. Los judíos estaban bajo los romanos y no podían ejecutar a nadie sin el permiso de los romanos. Vemos esto claramente en ese juicio supuestamente de Cristo, porque los romanos al final dicen: mira, llévalo y júzgalo según vuestra ley. Y los judíos dicen: no podemos, porque nuestra ley no permite, o sea, nuestra ley pide que muera, pero no nos dejáis dar muerte a nadie. Y sin embargo, si Jesús hubiera dicho que no merecía morir, pues podría a lo mejor afectar pues esa imagen que tiene con el pueblo. Por lo tanto, el esfuerzo es intentar poner a Jesús en una situación imposible, en que si elige de una manera ofende a algunos y de la otra manera ofende a otros.
Pero en vez de hacer esto, Jesús se agacha y empieza a escribir en el suelo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba escribiendo? No lo sabemos seguro, pero yo personalmente creo que estaba escribiendo los mandamientos de Dios. Quizás empezando por estos 10 mandamientos. Y allí pues estaba claro que la ley de Dios no solamente condenaba a esta mujer, efectivamente, no cometerás adulterio, pero también todas estas leyes, que todos somos culpables. Y nos dice que salieron estos hombres religiosos empezando con el mayor y terminando con el menor. Y cuando ya estaba Jesús a solas con la mujer, Jesús pregunta por los acusores. Y cuando le informa que se han ido, pues Jesús dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ahora, quiero volver a esta historia al final del mensaje, pero notamos al comienzo de este mensaje que empezamos con este evento curioso, que notamos realmente la tensión que existe entre estos líderes religiosos y Jesús. Y lo que tenemos a continuación es el pasaje que hemos leído, donde Jesús se presenta como la luz del mundo. Pero es curioso, he puesto este pasaje de un comentario, dice así: durante la fiesta de los tabernáculos se encendían 4 grandes lámparas en el patio de las mujeres en el templo, y bajo la luz que producían durante toda la noche, el pueblo celebraba con danza, cántico y alabanza mientras sostenían antorchas en sus manos. Los músicos levitas también participaban. ¿Por qué es importante esto? Bueno, qué curioso es, ¿no? Que Jesús ya en esa fiesta donde celebran esa luz toda la noche, esas antorchas grandes, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Este es el pensamiento que el evangelista Juan nos presenta al principio del Evangelio, porque nos dice que Él es la verdadera luz que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Vino para traer luz a este mundo y sin embargo nos dice Juan, esa es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que este es el contexto en que encontramos a Jesús enseñando. Pero antes de continuar, quiero notar las reacciones a Jesús. Hay 2 grandes reacciones. Primeramente, en el versículo 30 leemos, muchos creyeron en él. Tenemos esa primera gran reacción de Jesús, las personas que empiezan a creer en Él. Pero claro, conforme los líderes religiosos ven que hay personas que están creyendo en Él, pues se ponen nerviosos. Y ya tenemos ese capítulo que realmente no es otra cosa que un diálogo entre Jesús y estos líderes. Él hace un comentario y ellos le preguntan y así va de un lado para otro. Pero hay otra gran reacción en este pasaje. Cuando llegamos al final del capítulo dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Qué interesante. El capítulo empieza con los líderes intentando preguntar a Jesús si debe coger piedras y arrojárselas a una mujer adúltera. Y termina el pasaje con esos mismos líderes tomando las piedras para arrojárselas a Jesús. Cosa que nos dice que Jesús se escondió y salió de allí. No sabemos cómo funcionó esto, pero de alguna forma siempre vemos que los planes del ser humano, los planes de los pecadores jamás pueden deshacer el plan de Dios. Pero ¿qué ocurre entonces entre ese momento en que muchos estaban creyendo en Él y cuando ya estos líderes y a lo mejor el pueblo que estaba ahí también, siguiendo su ejemplo, pues quieren apedrear a Jesús? Ocurrió algo muy importante, obviamente. Pues lo que ocurre aquí es que tienes un diálogo, como estaba comentando hace un momento, y en este diálogo lo que encontramos son 3 padres distintos. Qué interesante. Primeramente empezamos con el padre físico,
el padre Abraham. Es que para estos líderes religiosos eran hijos de Abraham. Su gran confianza estaba puesta en el hecho de haber descendido de este gran hombre de fe. Ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, que gozaban de una relación especial con Dios. Y era verdad que Dios había hecho un pacto con Abraham y con su descendencia. Pero lo que notamos conforme vamos leyendo la Biblia, notamos cómo los descendientes de Abraham pecaron contra Dios. Y Dios los desechó, no para violar su pacto, su palabra, sino que Dios estableció un nuevo pacto. Y ese pacto es con todos los que son hijos no físicos, sino espirituales de Abraham. Porque lo importante de Abraham no era su sangre física, sino lo importante era su fe, que realmente esto es lo que nos hace hijos de Abraham. Pero ellos estaban convencidos que por ser hijos de Abraham gozaban de una relación especial con Dios. Pero como decía Juan el Bautista en Mateo 3, no penséis que somos hijos de Abraham, dice, porque os digo que Dios podría levantar hijos de Abraham de estas piedras. Qué fácil es confiar en nuestros méritos, pero nuestros méritos realmente no son otra cosa que trapos sucios delante de Dios, como nos dice el profeta Isaías. Pues en este pasaje también vemos otro padre físico, porque cuando Jesús está hablando de mi padre, pues preguntan por su padre. Creemos que para estas alturas de la vida de Jesús, su padre, José, ya había fallecido. Es por eso que en la cruz Jesús encomienda a su madre a su discípulo, porque él como el hijo mayor estaba encargado de cuidar de su madre y por lo tanto pide que Juan cuide de su madre, cosa que indica que su padre ya no estaba presente. Y luego después incluso tenemos el comentario de ellos que cuando hablando de padres dice, mira, nosotros solo tenemos un padre, no hemos nacido de fornicación. Obviamente ellos habían escuchado rumores sobre el nacimiento de Jesús, que había nacido antes o que su madre estaba embarazada antes de casarse con su padre. Así que bueno, empezamos con el pensamiento de un padre físico. Pero Jesús rápidamente aclara que está hablando de un padre espiritual, pero no del mismo padre espiritual que era suyo. Más bien aquí habla de vuestro padre, y aquí estoy tapando esto, pero vuestro padre el diablo. ¿Qué pasaje? Versículo 44, Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si volvemos atrás desde las primeras páginas de la Biblia, encontramos que cuando se nos presenta la figura de Satanás, el diablo, en la serpiente, era mentiroso. Y con la primera generación, con Adán y Eva, mintió, consiguió que pecaran, que dudaran de Dios. Pero con la siguiente generación continuó y encontramos a Satanás. La figura es de un animal que está esperando su presa y salta sobre él. Y así Caín mató a su hermano Abel. Era homicida. Y Jesús dice, y vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Qué querían hacer ellos? Querían matar a Jesús, querían liquidarle, quitarle de en medio. Y dice, se nota que vosotros sois de vuestro padre, sois hijos del diablo. Pero tenemos un tercer padre en este pasaje, y es el padre que Jesús llama suyo, su padre. No era sencillamente un padre físico. Desde luego no era ese padre el diablo. Jesús no tenía nada que ver con él, sino su padre era el Padre celestial.
Y Jesús dice, yo doy testimonio, pero mi testimonio no es solo porque tengo a mi Padre conmigo. Yo doy testimonio y mi Padre da testimonio, como vimos en los capítulos anteriores, en el capítulo 6 de Juan. Ese pensamiento de que mi Padre Celestial, esta unión que hay entre el Hijo y el Padre, cosa que ellos no comprenden y luchan por entender aquí. Y en base de este contexto, de estos tres padres, Jesús propone tres certezas. Cristo habla de tres cosas que son verdades, que podemos fiar 100%. No debemos nunca dudar de estas cosas. Por eso dice, de cierto os digo. ¿Cuáles son? Bueno, primeramente, la certeza del pecado y sus consecuencias. Dice así el versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tengo que admitir que cuando he leído este texto en el pasado, muchas veces he pensado pues en los pecados que causan adicción. Qué fácil es ver una persona borracha, ver una persona con drogadependencia y pensar, pues mira qué mal esta persona. Uy, es muy fácil, pues despreciar a personas que nosotros pensamos de alguna forma que somos mejores que estas personas. Pero aquí notamos que, bueno, cuanto más lo medito, creo que Jesús no solo estaba hablando de estas adicciones físicas, sino que Jesús estaba hablando de algo mucho más profundo. Cristo dice así, todo aquel que hace pecado, esclavo es al pecado. No solamente habla de una persona con una adicción a una sustancia, sino que habla del pecado en general. Quizás lo tenemos con más claridad o lo podemos entender con más claridad si vemos el versículo 24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y creo que ya empiezo a entender realmente lo que es esa esclavitud que Jesús nos comenta. Esa esclavitud no es solamente una adicción que sufre una persona, sino que realmente esa esclavitud tiene que ver con el momento en que nosotros obedecemos los deseos de nuestro amo, en que nuestro amo nos dicta y nosotros obedecemos. Y el pecado es un amo. Y cuando nosotros obedecemos, podemos intentar engañarnos a nosotros mismos y decir, no, yo no estoy obedeciendo a nadie, yo hago lo que me da la gana. Pero cuando nosotros estamos pecando, nos esclavizamos al pecado. Y como nos dice Pablo en la carta a los Romanos, la paga del pecado es muerte. Y resulta que el pecado, como nuestro amo, llega y requiere una paga, requiere que nosotros paguemos. Y esa paga es la muerte. Nosotros tenemos una deuda que no podemos saldar jamás. Nosotros tenemos una deuda tan grande que la verdad es que estamos esclavizados. No hay nada que podamos hacer para escaparnos de nuestra deuda. Es que debemos morir delante de Dios. Y esta es la certeza que Cristo dice, es así, de cierto, podéis creerlo, que no miento. Pero menos mal que no es la única certeza que Jesús nos da aquí. Si continuamos leyendo encontramos otra certeza. Y es la certeza de la vida en Cristo. Dice así el versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. O sea, si somos esclavizados al pecado y en nuestros pecados moriremos, ¿cómo puede decir ahora que si nosotros guardamos su palabra, nunca veremos la muerte? Pues Cristo nos está hablando de la realidad de esta misma salvación que hablaba con Nicodemo, ese mismo pensamiento que encontramos en estos otros capítulos del Evangelio de Juan. Este pensamiento
que si nosotros creemos en Él, y por cierto es importante que enfatice cuando dice el que guarda mi palabra, su palabra, Cristo nunca vino enseñando una lista de normas que teníamos que obedecer para poder ser salvos, más bien su palabra era la importancia de creer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo dice así, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que Cristo estaba prometiendo esa libertad. Pero qué triste, los fariseos escucharon estas palabras y ellos dijeron, ¿qué? Nosotros somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ignorando los 400 años que habían sido esclavos en Egipto, ignorando el cautiverio en Asiria de las tribus del norte, en Babilonia para las tribus del sur, ignorando, por supuesto, el imperio romano que en este mismo momento estaba gobernando sobre ellos, por no hablar de Alejandro Magno, por no hablar de los persas. Es que, ¿cómo que no habían sido esclavos de nadie? Y sin embargo Jesús dice, yo puedo liberaros, porque la verdad os puede liberar. Y eso es una gran verdad. Nos puede librar de esa esclavitud que trae muerte para que podamos de verdad gozar de la vida. ¿Y la tercera certeza cuál es? Pues la tercera certeza es una persona. Y es la persona que puede trasladarnos al reino de las tinieblas a su reino maravilloso de luz. Y esa es la certeza del Verbo preencarnado. Jesús habla de sí mismo y dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Para mí estas palabras tienen que ser algunas de las palabras más fascinantes en todo el Evangelio de Juan, en todo el Nuevo Testamento, quizás en toda la Biblia. Porque aquí, hablando de Abraham, porque cuando habló de no ver muerte, ellos dicen, oye, ¿quién te crees que eres? Es que Abraham murió, los profetas han muerto, tú ni tienes 50 años, ¿qué pasa contigo? Y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Esas palabras nos obligan a recordar lo que dijo Dios con Moisés, cuando tuvieron el encuentro ahí en la zarza ardiendo. Dijo, yo soy el que soy. Yo existo porque existo. Y Jesús aquí hace eco de estas palabras diciendo, antes que Abraham fuese, yo existo. Y lo entendieron los líderes religiosos porque ese es el comentario que colma el vaso y que ya cogen las piedras porque piensan que han escuchado blasfemias de la boca de Jesús, pero no era blasfemia. Lo que han escuchado es la verdad. Esa persona preencarnado de Cristo estaba delante de ellos ofreciéndoles salvación en su nombre. Si volvemos atrás a un texto que hemos leído antes, el versículo 24 decía así, yo os digo que moriréis en vuestros pecados, pero si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esa frase, si no creéis que yo soy, Jesús se estaba presentando para estos hombres como realmente solo Él podría presentarse. Él es el Verbo que estuvo antes, estuvo en el principio, estuvo con el Padre, porque es Dios. Así empieza Juan su Evangelio. Pues Jesús aquí nos presenta verdades preciosas. La primera verdad que nos presenta es la verdadera condición humana, lo que es el problema fundamental del ser humano. Nosotros tenemos una tendencia de pensar que nuestros problemas son exteriores. Pensamos que nuestros problemas pues son el hambre, el calentamiento global, los políticos corruptos. Pensamos
solemos pensar que nuestros problemas vienen de afuera y sin embargo Cristo dice no es así. Lo que contamina el hombre no es lo que viene de afuera, sino lo que proviene de su corazón. O sea, nuestro problema está en el interior. Somos pecadores delante de Dios. Como Cristo presentó, somos esclavos. Y en nuestra esclavitud moriremos. Este es nuestro destino, el único destino que podemos esperar. Pero Cristo nos presenta una solución y la solución es Dios hecho hombre. Es el Verbo encarnado. Es ese pensamiento de que Dios se hizo hombre para poder solucionar el problema del ser humano. Y la solución es libertad de la esclavitud. Vamos terminando este mensaje, pero tengo que preguntar, ¿eres esclavo del pecado? Puede ser que estás escuchando estas palabras hoy y jamás has llegado a este momento de poner tu fe en Cristo. Hasta este momento has intentado, ser buena persona, intentar, cumplir con normas que entiendes que son buenas. Pero esa esclavitud, ninguna moralidad podría romper esta esclavitud. Lo único que puede romper esa esclavitud es Cristo, el que puede hacernos libres, verdaderamente libres. Entonces, mi pregunta es, ¿has puesto tu fe en Cristo, en lo que Él hizo por ti en la cruz? Si no, hoy es el día. Hoy es el día para que tu corazón debe confiar en Él, mirar hacia Él y confiar en lo que Él hizo por ti en la cruz. Pero si has conocido a Cristo, todavía vale la pregunta. ¿Estamos esclavizados al pecado? ¿Estamos obedeciendo al pecado? Si estamos obedeciendo al pecado, tenemos que recordar que tenemos libertad en Cristo. No quiero decir que podemos llegar a ser perfectos, pero quiero decir que Dios quiere darnos victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Dios quiere que superemos estos pecados que nos asedian. Y Dios quiere que nosotros confiemos, que sigamos confiando en Él día tras día, para que Él manifieste su poder en nuestra debilidad. Y eso es un gran mensaje para nosotros. Pero Cristo decía que era cierto, de cierto os digo. El gran yo soy, que fue antes que Abraham, tiene todo poder para liberarnos, para que seamos verdaderamente libres. Entonces, te quiero animar. Si estás luchando con el pecado, confiesa tu pecado. Nos dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no solo eso, sino que también podemos confiar en Él y ver esta victoria en nuestras vidas. Ahora os prometí que íbamos a volver a esta historia. Esta mujer adúltera que trajeron a Jesús. Querían que Jesús la condenara. Y sin embargo, lo que vemos de Jesús es precioso porque Jesús la vio esclavizada al pecado. Y Cristo en su misericordia la alcanzó con el mensaje de su evangelio. No lo vemos explícitamente en sus palabras, pero quizás escribía junto con estos mandamientos en el suelo, quizás escribía esos textos preciosos del profeta Isaías sobre la confianza, de confiar en Dios. Y vio en el corazón de esta mujer esa confianza. Jesús no ignoraba su pecado, por eso le dijo, ve y no peques más. Decir estas palabras a una persona esclavizada al pecado hubiera sido de mal gusto. Pero creo que Jesús pronunciaba estas palabras a una mujer que acaba de experimentar la libertad que solo Cristo puede dar. Y ella se fue de este encuentro verdaderamente libre
porque había conocido al que es antes que Abraham. Y ese es el mismo Cristo que tú y yo podemos conocer hoy. Así que vamos al Señor en oración. Padre, damos gracias por tu palabra y damos gracias por nuestro Salvador, porque muchas veces no nos gusta reconocer nuestra condición, que somos pecadores, y como pecadores estamos esclavizados al pecado, y como esclavos al pecado merecemos la muerte. Y sin embargo, Dios hecho hombre vino para morir por nuestros pecados, para que podamos ser verdaderamente libres. Y damos gracias, Padre, por esa libertad que tenemos en tu Hijo. Ayúdanos a andar en esta libertad y gozar de esta relación con Cristo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.